Ahí estás. Buenas, ¿cómo les va? No sé qué pasó con la conexión, porque yo abría la conexión y me daba otra cosa, y había varios chicos conectados. Así que algo pasó con el código, no sé. Ya les pasé el código de ahora para que se conecten acá. ¿Alguien levantó la mano ahí, me pareció? No, el tema es que por ahí estamos compartiendo voy yo usuario, entonces ahí está el lío de medio. No, si yo estoy con mi Con el tuyo, digamos. mail. Ajá. No. Pero había gente que estaba conectada en el otro, no sé qué pasó. Bueno, en el otro código, igual que yo. Bueno, ¿vos ya estás grabando? Sí, está grabando. Ah, buenísimo. Bueno, buenas tardes, ¿cómo les va? Antes que Pablo empiece, ¿qué tal Valentina? Empiece a la clase. Como hay clases de repaso que no vamos a dar, les iba a tirar algunos datos al respecto. Algunas cosas ya se las dije, en alguna otra clase que era de antiarrítmicos, que vamos a tomar efectos adversos solamente. Recuerden principalmente el verapamilo y la amiodarona. Antibióticos va todo. Antivirales y antirretrovirales, efectos adversos. Antifúngicos, efectos adversos e interacciones. Antiparasitarios, bueno, los de uso más común, los que van a encontrar en la guardia, eso es lo que vamos a hacer hincapié. Bueno, opioides ya estuvieron viendo, pero bueno, receptores, estructura y función de receptores, efectos adversos, mecanismos de acción, agonismos, antagonistas, AINE, casi que todo. Tratamiento de migraña, saber cuáles son útiles para la crisis, cuáles son tratamiento prolongado, cuáles para preventivo. Osteoporosis, mecanismos generales y efectos adversos. Y psicofármacos, ya vieron bastante de psicofármacos. Y enfermedades gastrointestinales, que es el último tema, hacer hincapié en los IBP, en los antagonistas H2 y los estimulantes de la motilidad gastrointestinal. Bien, yo creo que con eso tiré un montón de datos al respecto. Bueno, nada, eso es todo. Así que igual queda grabado. Sí, te cedo la palabra, Pablo. Bueno. Nos vemos, adiós. Chao, Elena. Bueno, esperen que yo les voy a compartir la pantalla y para empezar con el tema de hoy, de los antibióticos. No, porque no me aparece en pantalla. Bueno, vamos a compartir toda la pantalla, yo no lo voy a poder ver, pero vamos a empezar. Valentina, cualquier cosa me decís porque yo ya dejé de ver la pantalla, si no pierdo tiempo. Se ve perfecto, se escucha bien, así que adelante. Perfecto.
Bueno, la cuestión de hoy era hacer un pequeño repaso de antibióticos. Vamos a ver una parte hoy, mañana en la clase de mañana es otra parte de antibióticos. Tengan en cuenta que es un repaso, no va a ser una clase de antibióticos, sino que vamos a ir de manera un poquito acelerada, repasando y viendo aspectos relevantes de este tema. Primero, en la clasificación general de antibióticos. Es una clasificación muy somera, muy por arriba, una primera aproximación a esta clasificación, que lo podemos, voy a poner el cursor, tener por inhibidores de la pared, inhibidores de la síntesis proteica, inhibidores de la síntesis de ácido nucleico. Básicamente lo que son inhibidores de la pared son aquellos fármacos que afectan, digamos, la propia función de la pared. Entre ellos tenemos cefalosporinas, penicilinas, que son los que vamos a hablar hoy, carbapenémicos, vancomicinas, los inhibidores de la síntesis proteica. Esa inhibición de la síntesis proteica se va a hacer por distintos mecanismos de acción, pero que va a afectar la síntesis de distintas proteínas que van a formar parte de la pared. Vamos a tratar hoy de aminoglucósidos, lo vamos a ver hoy. Mañana van a tener macrólidos, clindamicina y demás. Y síntesis de la de ácidos nucleicos, vamos a tener sulfonamidas, trimetroprima, quinolonas, mitromidazoles. Esto sí lo van a ver precisamente mañana. Vuelvo a repetir esto. Esta es una primera aproximación al mecanismo de acción, en qué es lo que hacen, pero todos estos, por ejemplo, en los inhibidores de la pared lo hacen, bueno, justo esto lo hacen más o menos de la misma manera, pero el inhibidor de la síntesis proteica lo hacen afectan la síntesis proteica de maneras diferentes para afectar la síntesis de esa proteína de la pared. Seguimos. Vamos con el primer grupo, los betalactámicos, uno de los grupos más importantes de antibióticos. ¿Qué cosa tener en cuenta de esto? ¿Quiénes son estos antibióticos que forman parte de este grupo? Tenemos las penicilinas, cefalosporinas, carbapenémicos, en líneas generales. Todos estos son betalactámicos. ¿Por qué lo ponemos en este grupo betalactámico? Por su estructura química, el anillo betalactámico. Todos comparten en líneas generales casi el mismo mecanismo de acción, que es la inhibición de la síntesis de peptidoglucanos. ¿Qué son peptidoglucanos? Ahora lo vamos a ver en un gráfico. Compuestos estructurales básicos e importantísimos también de la pared de las bacterias. Todos de estos son de amplio espectro. Todos tienen en su acción esta actividad, son bactericidas. Y bueno, características farmacocinéticas favorables. ¿En qué hablo que sean favorables? Tiene que ver con su absorción, su distribución, su vía de administración, son sencillas, sin mayores problemas. Y escasos efectos adversos. No digo que no los tengan, son pocos. En líneas generales son bien tolerados y los efectos adversos graves son también pocos. Y aparte son los más viejos, o uno de los más viejos, y ya conocemos y sabemos qué esperar de ellos. Dijimos que todos inhiben, son inhibidores de la síntesis de peptidoglucanos. Eso sí lo hacen todo de la misma manera, al inhibir la transpeptidación, o el índice a estas enzimas, las transpeptidasas. ¿Qué funciones tienen estas proteínas? Entre otras, darle forma a la pared bacteriana. ¿Estamos? Sería el esqueleto de esa pared bacteriana, resumiéndolo de esa manera, de la manera más sencilla. Entonces, este va a ser el sitio de acción donde va a ir este grupo de antibióticos a atacar.
la estructura, el esqueleto de la pared bacteriana. Como verán, hay diferencia entre lo que son bacterias gram positivas y gram negativas, pero las dos tienen, perdón, en su pared estructuralmente los peptidoglucanos, estas proteínas básicas y estructurales de su pared, y que van a ser el target el objetivo, Diana, de los antibióticos beta-lactámicos, todo en general. Vamos, ya habrán visto la diferencia entre las paredes de una y otra y qué consecuencias tiene eso. Obviamente esos son microorganismos que quieren sobrevivir y tienen distintas maneras. O sea, ya la pared es una barrera de por sí. Fíjense dónde están ubicadas estas proteínas. Entonces, desde aquí tiene que llegar la molécula para atacar. Tiene que atravesar esto y no es sencillo. Tiene tanto una barrera física como barrera química, como son las enzimas que van a degradar o destruir esto. Son las beta-lactamasas. ¿Cuáles son los mecanismos de resistencia de estos microorganismos? Bueno, recién nombré uno. Básicamente en casi todos los antibióticos vamos a hablar de mecanismos de resistencia porque es importante que lo conozcan, a los diferentes mecanismos de resistencia, por las implicancias, digamos, clínicas que tienen que son relevantes. Dentro de este grupo de antibióticos, las diferentes proteínas, las de mayor peso molecular, han demostrado mayor resistencia. ¿Estamos? La incapacidad del antibiótico de penetrar esas barreras que vimos recién, ya sea por poca cantidad de porinas o las porinas son muy pequeñas y la molécula no lo puede atravesar. Un mecanismo de resistencia importante en la pseudomonas aeruginosa, perdón. Bombas de expulsión. Una vez ahí lo vamos a ver un poquito más adelante como el mecanismo de bomba de expulsión. Las enzimas, las beta-lactamasas, que en sí ambas tienen las gram positivas y las gram negativas, es más relevante en gram positivas, pero las dos lo poseen. Y después hay otros, que podemos decir, otro tipo de mecanismos que son más complejos y más específicos de distintas circunstancias, por ejemplo, microorganismos adheridos a prótesis implantadas, que producen como una bioscapa, prótesis, catéteres y demás, que dificulta la llegada de la molécula de antibiótico. Esta es la bomba de expulsión, muy activa este mecanismo de resistencia a generar estas bombas, por ejemplo en la pseudomonas y en los enterococos. Fíjense, el fármaco que puede atravesar pero rápidamente o entre la bicapa lipídica o una vez está adentro es tomado por una proteína transportadora y expulsada. Entonces nunca llega en cantidades o en concentraciones suficientes para producir su efecto. Este es un mecanismo de resistencia importante en la pseudomonas. Bien, dentro de los betalactámicos, primer grupo habíamos nombrado las penicilinas. Es importante acá conocer la clasificación de las penicilinas. ¿De qué hablamos cuando hablamos de penicilinas naturales, como la penicilina G y la penicilina B, fenoximetilpenicilina? Las aminopenicilinas, ampicilina y amoxicilina, carboxipenicilina como ticarcilina, las penicilinas antiestafilocóxicas. Dejamos de lado la meticilina porque muy poco uso tiene, o ninguno más que nada analítico, pero sí la dicloxacilina y oxacilina, las uridiropenicilinas, antipseudomonas, como la piperacilina, y esta combinación de penicilinas con sustancias inhibidoras específicas de un mecanismo de resistencia que eran las beta-lactamasas. Entonces, penicilina más inhibidores de la beta-lactamasa, como puede ser la combinación archiconocida de amoxicilina más ácido flavulánico, ampicilina sulbactam, piperacilina tazobactam. Seguimos. ¿Qué
No quiero hacer hincapié en esto, en la estructura química, porque no viene acá, pero sí que entiendan diferentes variables farmacocinéticas que hacen relevancia, y son relevantes en la diferencia entre las distintas penicilinas. Fíjense la diferencia entre penicilina G y penicilina B, que solamente por un cambio en, como es un oxidrilo en este carbono, cambia la presentación, su conformación, mejor dicho, y permite, por ejemplo, que se pueda dar vía oral. En cambio, no lo logramos esto en la penicilina G. ¿Vamos? Seguimos. Por ejemplo, la piperacilina, eh, otro beta-lactámico, a lo cual quería hacer hincapié, y también por su estructura no se administra vía oral, tiene escasas absorción oral, pero bueno, es un beta-lactámico de amplio espectro, amplía el espectro general de todas las penicilinas, o sea, cubre más y cubre pseudomonas. Esa es la gran ventaja de la piperacilina. Bien, ¿para qué lo vamos a usar? Yo por ahí a veces, para que ustedes se ordenen, ustedes se agarran la bibliografía o el libro o cualquiera, van a ver que habla de sensibilidad. Bueno, este antibiótico es efectivo contra tal bacteria. Claro, es una combinación, una matete de nombres, tanto de fármacos como de bacterias, que muchas veces dificulta el recordarlo, ¿no es cierto? Entonces, una forma de verlo es desde el lado de la patología. Bueno, ¿dónde y cuándo usamos penicilinas? Por ejemplo, infecciones respiratorias. ¿Vamos? Tanto altas como bajas. ¿Quiénes son los principales microorganismos causantes de infecciones bacterianas? Estamos hablando bajas. Bueno, neumococo. Entonces sabemos que las penicilinas son efectivas contra neumococo, por ejemplo. El neumococo también está involucrado en la meningitis. Bueno, también. Infecciones respiratorias altas, como faringitis, el estreptococo. Entonces, son estreptococos sensibles a todos los beta-lactámicos. Endocarditis, artritis, meningitis, lo mismo. Infecciones por anaerobios también, varias de ellas. Por Staphylococcus aureus también, cada vez menos, pero también hay. Meningitis, meningococo también está involucrado. Infecciones genitales como la gonorrea, los gonococos también. Si bien cada vez hay mayor resistencia de estos microorganismos a los distintos tipos de penicilina, siguen siendo en su gran mayoría efectivos. La sífilis, un caso paradigmático donde no hay evidencia relevante de aparición de resistencia a las penicilinas, difteria, y bueno, y los usos profilácticos que tienen las penicilinas, con infecciones por estreptococo, recidiva de fiebre reumática, sífilis, bueno. Bien. Siguiendo en este grupo beta-lactámico, tenemos dejamos las penicilinas, pasamos la cefalosporina, que son otro grupo de antibióticos muy similares. Partimos de la base que comparten el mismo mecanismo de acción, pero básicamente la diferencia es que varían de dónde fueron extraídos. Las cefalosporinas salen del Cephalosporium acremonium, perdón. La diferencia entre cefalosporina y
penicilinas no está en su mecanismo de acción, sino en esto, que no presentan efectividad contra Staphylococcus aureus meticilino resistente, ni Listeria o Enterococo. La gran mayoría de las cefalosporinas, hay algunas excepciones, se administra por vía parenteral. Y tenemos dentro de este grupo, bueno, cefotaxime, ceftriaxona, cefepime, cefoperazona, que atraviesan bien la barrera hematoencefálica y pueden ser efectivas contra infecciones meningias o del sistema nervioso central. Bien. A las cefalosporinas recuerden que las clasificamos por generación: primera generación, segunda generación, tercera generación y cuarta generación. Acá hay una diferencia porque este cuadrito es del Goodman de la 13ª edición, la 14ª ya lo pone diferente, pero bueno, no es tan diferente, solamente que a la ceftazidima, por ejemplo, y cefoperazona, los ponen en un grupo aparte que son los cefalosporinas antiseudomonas. Pero las de primera generación siguen siendo siempre las mismas: cefazolina, cefalixina, útiles Streptococcus, Staphylococcus aureus. Los de segunda generación, voy a marcar cefuroxima, sobre todo. Que, bueno, acá también en la actividad, contra Escherichia coli activas, Klebsiella, Proteo, Hemófilo, Influenza, Terralis. No son tan efectivas contra los gram positivos, como sí lo son los de primera generación. Y los de tercera generación, que sería un paso más adelante, acá, nada, de una edición a otra cambió la clasificación, pero en líneas generales los de tercera generación tenían actividad anti-pseudomonas, pero bueno, estos últimos, ceftazidima y cefoperazona, tienen una actividad bien potente contra pseudomonas. ¿Estamos? Por ejemplo, no en la 14ª edición no los nombra como cuarta generación, a la cefepima lo nombra como antipseudomona, nada más. Pero bueno, esa es para que vean, yo esto se lo aclaro por si alguno lee 13ª edición o 14ª edición y ve esa diferencia y no lo entiende. Son diferencias muy finas, ¿no? Que no hacen el tema, ¿no? Seguimos con el grupo, ya vimos penicilina, ya vimos cefalosporina, pasamos a los carbapenémicos. Algo para agregar: los efectos adversos, tanto de penicilinas como de cefalosporinas, son muy parecidos. De hecho, como casi todo antibiótico, los efectos adversos gastrointestinales son los más comunes, por una cuestión de la alteración de la flora saprófita o la sobreinfección generada por ese mismo mecanismo. Recuerden que tienen efectos adversos graves, sobre todo en las penicilinas, que tienen que ver con una cuestión ya no de su mecanismo de acción, sino de antigenicidad, perdón, que tiene que ver con el yodo anafiláctico, como el efecto adverso más grave que pueden producir las penicilinas. Con la cefalosporina pasa, de hecho, si hay una persona que tiene alérgico a las penicilinas y sus derivados, sería una contraindicación hasta relativa el uso de cefalosporina, porque la reacción cruzada está en un 40%. Es alta y bueno, no es para jugar, pero no quiere decir de que sea también presente alergia a las cefalosporinas. Con los carbapenémicos pasa exactamente lo mismo. Son también derivados estos son más sintéticos, pero también derivados de hongo, entonces tienen cierta antigenicidad.
si bien son mucho menores que la penicilina, pero siempre al momento del uso se genera la duda si lo uso o no, si es alérgico a la penicilina. La diferencia de todos los carbapenémicos, imipenem, meropenem y aztreonam, con las cefalosporinas y las penicilinas, es que de este grupo son los que comparten el mismo mecanismo de acción, mismo espectro, pero un espectro mucho más ampliado. ¿Estamos? Tiene una actividad mucho más amplia, abarca muchos más microorganismos que las penicilinas y las cefalosporinas. Pasemos a hablar del imipenem. Deriva del Streptomyces catyera, bueno, nada más para decir, solamente se puede administrar por vía parenteral, no tiene presentación oral porque rápidamente es metabolizado o destruido su molécula directamente en el yeyuno-ilio, en el cepillo. Se suele aplicar, ya viene la presentación, no es que se tiene que combinar, ya la presentación lo trae con cilastina para mejorar sus distintos parámetros farmacocinéticos como vida media principalmente. Útil en infecciones urinarias, sobre todo en infecciones urinarias altas. Lo pongo de esta manera para que ahora hagan el ejercicio inverso y digan, bueno, ¿cuáles son los microorganismos más frecuentes en infecciones urinarias altas? Bueno, a esos son sensibles, esos microorganismos son sensibles al imipenem. Respiratorias bajas, intraabdominales, genitales, ginecológicas principalmente, o infecciones óseas. ¿Estamos? No son antibióticos de uso habitual, solamente se reserva cuando la sospecha clínica habla de infecciones intrahospitalarias. Sería sospecha de infección intrahospitalaria, bueno, empezamos con imipenem, o podemos empezar con imipenem. Tengan en cuenta que cada servicio, sobre todo los servicios de terapia intensiva, de distintos hospitales, regiones, países y demás, tienen su propio población microbiota habitual, que no siempre quiere decir que tengan todas las unidades de terapia intensiva del país los mismos microorganismos más frecuentes. Van cambiando, entonces ustedes por ahí pueden ver de que se utilizan en distintos servicios distintos antibióticos. En escasas ocasiones, bueno, como efectos adversos, observa náuseas, vómitos, es realmente bien tolerado, tiene cierta afectación renal, pero en una persona con función renal medianamente conservada no hay nada que pueda alterarlo. Sí es importante y es más relevante en sobreinfecciones intestinales que las cefalosporinas y las penicilinas, eso sí hay que tenerlo en cuenta. Y los efectos adversos gastrointestinales suelen ser los más relevantes, más frecuentes. Vamos. El otro es el meropenem, que la diferencia del imipenem no necesita combinarse con cilastina. Tiene efectos tóxicos similares, no que menos incidencia. La actividad antimicrobiana comparten la misma, es casi igual, no más que se puede usar, recuerden que, no sé si lo dije, el imipenem nunca se usa solo como monoterapia para el tratamiento de la infección por pseudomonas aeruginosa, sí podemos usar meropenem. Y el otro, que ya sería otro segundo grupo, subgrupo de los carbapenémicos, los monobactámicos, el aztreonam, comparte el mismo mecanismo de acción, es resistente a muchas beta-lactamasas, esa es una ventaja importante. Podemos decir que la actividad es similar a la de los aminoglucósidos, que bueno, lo van a ver, activo contra
negativos y no contra gram positivo de anaerobios. Esta es un punto importante del Astronam. Y lo usamos prácticamente solamente para infecciones de gram negativos. Vamos. Y acá está en que estos radica su ventaja en que si hay sospecha o antecedentes de alergia a los beta-lactámicos, el Astronam se puede usar con seguridad. Pasamos a la vancomicina, que es un antibiótico que ya habrán escuchado nombrar, antibiótico de reserva, de amplio espectro, sobre todo contra gram negativos. Cada vez su uso es menor en gram negativos y micobacterias ya por ahora no hay ninguno, por la aparición de resistencia a la vancomicina. Son inhibidores de la síntesis de las paredes de una manera muy similar a los beta-lactámicos, muy parecida. Y una cuestión de su tamaño de la molécula del antibiótico, no pueden atravesar la membrana externa de los gram negativos, que recuerden que era un poquito más compleja. Solo se dan por vía intravenosa. Esta es una cuestión importante a tener en cuenta con la vancomicina, que tiene una eliminación renal y es nefrotóxico. Entonces, esto limita muchísimo su uso en insuficiencia renal, y ya por ser nefrotóxico, en distintos tratamientos va a requerir ajuste de dosis por la propia nefrotoxicidad que genera. Usos: infecciones óseas como osteomielitis, endocarditis, infecciones de partes blandas, neumonías que son resistentes a los beta-lactámicos, o sea, Staphylococcus aureus meticilino resistente. Tratamiento empírico de la meningitis, donde se sospecha Streptococcus neumonía, por ejemplo. Tiene una aplicación, estos no se absorben por vía oral, no tiene ningún tipo de absorción vía oral, pero tiene un uso vía oral y es para el tratamiento de la colitis pseudomembranosa por Clostridium difficile, ya que no se absorbe y es activo contra este microorganismo, que es saprófito, tiene esa particularidad y uso. Hablé un poquito del efecto adverso. Bueno, importante, la nefrotoxicidad, es el más importante de todos y que depende de la dosis, por eso que va a requerir durante el tratamiento de ajuste de dosis la ototoxicidad. Son cuestiones que hay que tener en cuenta durante su uso e ir buscando signos y síntomas, sobre todo de ototoxicidad. Acúfenos, pérdida de audición que empieza por tonos agudos y después por los graves, o sea, hay que ir a buscarlo, a esos efectos, pues hablan de toxicidad de la vancomicina. La nefrotoxicidad es más fácil porque lo vamos viendo, es un antibiótico que al utilizarlo el paciente va a estar internado, entonces vamos a ir viendo la función renal día a día y ajustando la dosis en función de ella. Bien. Seguimos con los inhibidores de síntesis proteica. Ahora pasamos a otro grupo. Dejamos los beta-lactámicos, pasamos a los aminoglucósidos. Gentamicina, neomicina, streptomicina, amigacina, tobramicina. Muchos nombres. Su principal uso es para infecciones por gram positivos aerobias. Y la streptomicina tiene que vamos a hablar después, un uso en la infección por Mycobacterium tuberculosis. Son policationes. Esto tiene una relevancia importante porque son inhibidos por el pH ácido gástrico, entonces al tener esta particularidad no tienen ninguna forma de ser absorbidos vía oral. Entonces no tienen uso alguno vía oral.
Son fármacos antibióticos viejos conocidos, con pocos efectos adversos, eso es una realidad, pero los pocos que tiene son graves. Entonces eso limita muchísimo su uso. Poco efecto adverso, pero esos pocos son graves. Son antibióticos bactericidas, tienen una ventaja que hasta poseen efecto residual. Son inhibidores de una subunidad ribosomal, las 30S. ¿Qué pasa? Alterando esta subunidad ribosomal, se altera la secuenciación de la cadena de ARN, se sintetizan cadenas con información anómala, eso sintetiza proteínas, aminoácidos anómalos, que van a estar ¿dónde? Principalmente proteínas que forman parte estructural de la pared de la bacteriana. Bien, esto es para que vean, no vamos a hablar distintas unidades ribosomales. La 30S, la de los aminoglucósidos, la 50S, la que van a ver mañana, de los macrólidos. Lo que hacen es generar, o bloquean o incorporan aminoácidos erróneos, y bueno, la lectura que va a generar esta cadena de ARN es lo que va a llevar a errores en adelante en la distinta síntesis proteica. ¿Para qué se usan los aminoglucósidos? Casi nunca se utilizan solos, no tienen utilidad solo, sí en combinación con otros fármacos, sobre todo con fármacos que sean activos contra la pared. ¿Por qué? Porque estamos atacando a la pared bacteriana, uno de los principales mecanismos de defensa, desde dos lados, directamente a la pared, y con los aminoglucósidos penetramos, vamos hasta el núcleo, a la síntesis, a su cadena de ADN y ARN, y alteramos la síntesis de proteínas que forman parte de la pared. Entonces es como hacerle una doble Nelson a la pared bacteriana. Entonces la combinación suele ser la mejor estrategia de uso de los aminoglucósidos. ¿Qué permite esto? De que las dosis que yo requiera de aminoglucósidos sean menores, por ende esos efectos adversos, que son pocos pero graves, disminuyen su frecuencia. Y con los beta-lactámicos, exactamente lo mismo. Con esto expandimos el espectro empírico, sobre todo en infecciones intrahospitalarias. Produce, esto es lo que le dije recién, sinergismos. Y también otra ventaja de la combinación es que le dificulta a la bacteria la capacidad de generar resistencia. Gentamicina lo usamos en sepsis, tiene aplicaciones tópicas. La amicacina es, diríamos, el antibiótico reserva de este grupo de los aminoglucósidos, ya que posee un espectro un poco más ampliado que el resto y abarca también gram negativos, aerobios, streptomicina y neomicina. Efectos adversos, dijimos que son pocos pero graves, y son la ototoxicidad, nefrotoxicidad y bloqueo neuromuscular. No lo hago una cuestión de futbolística, pero N o B. Yo soy Boys. Y algo parecido con los efectos adversos es que durante su uso tenemos que ir a buscar los indicios que nos hablen de efectos adversos. Por ejemplo, toxicidad, hipoacusia. ¿Por qué? Porque la hipoacusia generada por estos antibióticos suele ser irreversible. Entonces, la rápida detección de un signo de ototoxicidad, hay que suspender estos antibióticos. ¿Es frecuente? No, no es frecuente, pero los usos de los aminoglucósidos están muy difundidos, se utilizan muchísimo por todo esto que venimos hablando, entonces la incidencia de este efecto también es alta. A diferencia de la vancomicina, acá las alteraciones son también, la ototoxicidad altera
tanto células vestibulares como cocleares. O sea que también vamos a ver signos tempranos de, bueno, pérdida progresiva de audición, sobre todo en tonos bajos, los mareos, el acúfenos y demás. Entonces, activamente hay que ir a buscar signos de ototoxicidad. La nefrotoxicidad la vamos a ir viendo día a día. Y el bloqueo neuromuscular, sobre todo, no es un efecto que aparezca en la frecuencia, puede aparecer la ototoxicidad y la nefrotoxicidad, pero sí en personas que tienen problemas o patologías neuromusculares. Miastenia gravis, por ejemplo, en esos pacientes está contraindicado el uso de estos antibióticos. Bien, terminamos por aquí. También que voy a dejar de compartir un segundito y vamos a seguir con los de que me pidió que tiene que hablemos un poquito de los antituberculosos. Ahora seguimos. Bien, acá estoy de vuelta y seguimos con los de tuberculosis. Bien. Vamos a hablar dos palabras bien rápido de las distintas estrategias de tratamiento de la tuberculosis. Tenemos fármacos de primera línea. Esperen que lo voy a compartir. Ahí está. Los de primera línea, que son esta combinación, la más conocida, la que van a ver en todas sus prácticas de acá hasta que se reciban y en los primeros años de su trabajo, que son la isoniazida, rifampicina, piracinamida y etambutol. Lo de segunda línea dejamos streptomicina, capromicina, cicloserina, claritromicina, ciprofloxacina. Bueno, este va a ser tema ya para quinto año, así que por eso no le quiero hacer confundirlo, pero sí tenemos que hablar de ciertos antibióticos que forman parte de estos y que tienen que tener una pequeña noción.
Denme un segundito. Ahí sí. Ahí está. Bien. Seguimos. ¿De qué vamos a hablar hoy? Básicamente isoniazida, rifampicina y piracinamida. Por eso vamos a dejarlo de tuberculosis de la líneas generales. ¿Qué es la isoniazida? La isoniazida es un antibiótico, ¿bien? Que tiene la particularidad que solamente sirve, no tiene ningún otro uso que no sea para tratar la infección por Mycobacterium tuberculosis. Ya el Mycobacterium tiene una cuestión compleja, si recién veníamos hablando de que las bacterias gram positiva y gram negativa tienen en su conformación la bicapa lipídica, que es un mecanismo propio ya intrínseco de defensa de la complejidad de su barrera, la característica de una micobacteria es que es más compleja que eso, porque aparte agrega una cubierta de ácido micólico que dificulta muchísimo más la penetración de cualquier cosa. Entonces de ahí viene la complejidad que tiene el tratamiento de la tuberculosis, la importancia, ¿no? La isoniazida, bueno, como les dije, único uso es la infección por Mycobacterium tuberculosis, la tuberculosis. ¿Cómo genera su mecanismo de acción? Penetra, por suerte, de forma difusión pasiva, todas las barreras que presenta el bacilo. Y una vez dentro del bacilo, genera por distintos mecanismos, bueno, se disocia, una proteína tiene muy importante en esto, está dentro del bacilo, es la TAG. Otra sustancia que el metabolito principal, este N-acetilisoniazida, que va a generar la inhibición de la síntesis de ácidos micólicos y ácidos nucleicos. Básicamente lo que va a hacer es que mermar o destruir prácticamente, mejor dicho, la capacidad de ese Mycobacterium de generar esa capa seria que lo protege. ¿Estamos? Distintos aspectos farmacocinéticos, tienen una muy buena función oral, es más, se usa vía baja unión a proteínas plasmáticas, eliminación renal en 24 horas, la mayor parte, del el 25 al 90%, metabolización hepática. Y acá hay una cuestión importante que me imagino cuando vieron farmacocinética recordarán todas las modificaciones que podía sufrir la metabolización de un fármaco, y entre ellos estaban los acetiladores rápidos, acetiladores lentos, que eran básicamente distintos perfiles genéticos de distintas poblaciones humanas, que hacen que tengan mayor capacidad metabolizadora o menor capacidad metabolizadora. ¿Qué pasa? En este tratamiento y en el tratamiento de la tuberculosis, es importante tener en cuenta esto. ¿Qué pasa? Para muchos fármacos, la mayoría de los fármacos que se emplean, ya se estudian y se tienen en cuenta estas variables. Entonces, en líneas generales, al usarlos, nosotros como médicos
salvo raras excepciones, no lo tenemos que tener en cuenta. Sí, en este caso. ¿Por qué tenemos que tener en cuenta esto? ¿Por qué? Porque el bacilo, la micobacteria tuberculosis, es una bacteria que es un microorganismo que tiene una alta capacidad de generar resistencia a los antibióticos. Muy alta. Rápida y efectiva. Entonces, pequeñas caídas en las concentraciones plasmáticas efectivas de un fármaco que todavía es efectivo contra el micobacterio, le da al microorganismo la capacidad o mayor capacidad o probabilidad de que genere resistencia. Entonces, esto es algo que tenemos que tener en cuenta en el tratamiento de la tuberculosis. Fíjense cómo decae en las concentraciones plasmáticas en acetiladores rápidos y cómo lo hacen acetiladores lentos. Bueno, en acetiladores lentos no tendríamos mayor problema, pero en acetiladores rápidos rápidamente caemos fuera del rango en el intervalo terapéutico. Y eso es un riesgo importante de resistencia. Bueno, esto es bien específico de la tuberculosis, pero básicamente 3 variables farmacocinéticas, que es como el área bajo la curva, que es la cantidad total de fármaco o droga presente en el organismo, por la dosis sobre la excreción renal, o sea, el clearance renal, en este caso, no estás diciendo que la efectividad de la isoniazida va a depender de la dosis, del clearance y de la actividad metabólica. Vamos, entonces son cosas que tenemos que tener en cuenta. Bueno, efectos adversos secundarios de la isoniazida. Importante, dentro de su proceso metabolizador, parte se va a excretar y parte va a ser acetilada y generar la acetilhidracina, que va a ser metabolizada por la citocromo también hepática, la 2E1, pero que genera metabolitos hepatotóxicos. O sea, el principal efecto adverso o efecto secundario de la isoniazida es la hepatotoxicidad, que nos lleva a que tengamos que activamente monitorear en todo tratamiento con este fármaco en tuberculosis periódicamente la función hepática. Tengan en cuenta que son tratamientos largos de 6 meses con esta droga. ¿Estamos? Si bien es bajo, 0,1% de todos los pacientes generan hepatotoxicidad, es raro en menores de 20 años, pero fíjense cómo aumenta con la edad. Y ni hablar si tiene comorbilidad hepática, como etilismo. Ya sabemos, podemos decir de que a esta altura de que hay una asociación directa entre etilismo y tuberculosis bastante directa, entonces se suma. Amén de que también aumenta en la presencia con otro fármaco, como la rifampicina, que forma parte del tratamiento estándar de la tuberculosis. ¿Vamos? Entonces, la hepatotoxicidad acá es un efecto secundario que hay que ir a buscar activamente. No esperar que aparezca, sino que ir buscándolo y monitorizándolo y ver cómo evoluciona. Otros efectos secundarios, bueno, la neuritis periférica, si no se administra vitamina 6, debe administrarse siempre vitamina B6 en el tratamiento con isoniazida. Bueno, etilistas, diabéticos, desnutridos, cosas que comorbilidades que complican esto. Siempre hay que también realizar el control de la agudeza visual por atrofia del nervio óptico. ¿Vamos? El mayor riesgo para estos efectos secundarios van a ser la sobredosis en donde, en acetiladores lentos. Pues claro, ustedes van a tener, o van a ver que el médico tiene una dosis y un estándar para todos, y una pauta de administración, o sea, un intervalo de dosis estándar para todos. Bueno, hasta ahí no sabemos si este es acetilador rápido o acetilador lento, entonces esas cosas puede aumentar
la aparición de los efectos adversos. Por eso requieren monitoreo permanente y periódico de la aparición de sus efectos adversos. ¿Se genera resistencia? Se genera resistencia. La prevalencia de mutantes resistentes es un bacilo cada 10 a la 6 bacilos. ¿Qué pasa? Una cavidad puede tener una población de 10 a la 7 a 10 a la 9 bacilos. O sea que podemos hablar de que puede haber entre 1 y 2 bacilos resistentes. ¿Qué pasa? Por suerte, la isoniacidad no forma parte, no es el único tratamiento, entonces nosotros reducimos la resistencia que puede aparecer en la isoniazida utilizando otro fármaco. Entonces nunca se utiliza la isoniazida sola como tratamiento. Fíjense cómo cambia la resistencia en combinación. Recién ahí, o sea, en la combinación con otros antibióticos, la resistencia es de un bacilo cada 10 a la 12. El doble. Entonces, eso nos da un mayor rango de seguridad de que no va a aparecer resistencia. ¿Cómo se da la resistencia? Bueno, por la mutación de esta proteína, la CAT-G. Entonces, lo que va a generar es que no haya activación de hidrogenio, lo que va a generar la lesión en la micobacteria, y hay menor concentración de radicales libres, entonces va perdiendo efectividad. También lo hace también por bomba de expulsión, como vimos recién. Pasamos a la rifampicina. La rifampicina es un caso de un antibiótico que no solamente tiene un uso para la tuberculosis, sino que es dentro del espectro de estas 4 drogas, el único que tiene otros usos, pocos usos, pero tiene otras indicaciones. Su mecanismo de acción es unirse en la subunidad beta de la polimerasa del ARN y suprimir la formación de cadena de síntesis de ARN. Básicamente. Tiene distintas particularidades farmacocinéticas, tanto de la absorción, disminuye con la presencia de alimentos, la presencia de alimentos grasos aumenta su absorción, cosa que hay que tener en cuenta. Se debe administrar con el estómago vacío, se genera un metabolismo, o sea, se metaboliza a nivel hepático por hidrólisis. Tiene, como tienen otros fármacos, un fenómeno de autoinducción. O sea, la misma rifampicina es un inductor enzimático de la propia familia enzimática que la metaboliza, entonces hace que ella misma se metabolice más rápido y se excreta por heces y vía renal, principalmente. La actividad bactericida se optimiza con una relación área bajo la curva, o sea, la concentración total dentro del organismo y la concentración inhibitoria mínima amplia. ¿Qué es esto? O sea, ¿qué nos está diciendo de que esta relación sea grande? Nos está diciendo que altas dosis mejora la eficacia del fármaco. ¿Estamos? ¿Por qué? Porque una característica que tiene la rifampicina es que tiene efecto post-antibiótico. ¿Estamos? ¿Qué es este efecto post-antibiótico? Sigue siendo efectiva, como es tan grande la diferencia entre la concentración máxima y la concentración inhibitoria mínima, entre los intervalos de dosis nunca llega a caer por debajo de la concentración inhibitoria mínima. Entonces, el efecto sigue más allá de su pauta de administración establecida. Los de las dosis no hace falta que lo sepa. Efectos adversos, lo tiene como todos, y están más que nada, primero, recalcaría yo las interacciones, serían los efectos adversos más preocupantes. ¿Por qué? Porque es un potente inductor enzimático, tanto de la propia familia enzimática que la metaboliza la rifampicina, sino como a otras. Entonces disminuye la vida media tanto de sí misma
como de corticoides, antirretrovirales, digoxina, anticoagulantes como la warfarina, de otros antibióticos, anticonceptivos y demás. Entonces, las interacciones acá son importantes y si no se tiene en cuenta la presencia de este fármaco, puede haber efectos no deseados por la inducción enzimática. Bueno, después los que están en el libro y que son los clásicos, bueno, se habla de la coloración naranja de la piel y las secreciones, es nombre de hombre rojo, naranja, perdón. Puede producir o complicar procesos de insuficiencia hepática en personas que ya poseen insuficiencia hepática, insuficiencia renal y marcaría las náuseas y vómitos a los gastrointestinales como los más frecuentes. Si bien no es alto, pero bueno, a tener en cuenta. ¿Qué pasó acá? Que me falta la piracinamida. Bueno, no sé por qué lo tengo más corto esta presentación. Esperen que ya lo voy a encontrar. Ahí está. Y nos quedaba por último la piracinamida. ¿Qué pasa con la piracinamida? Otro ejemplo de un fármaco que no tiene ninguna otra utilidad que no sea contra micobacterias, tuberculosis. ¿Qué hace? ¿Cuál es el mecanismo de acción de la piracinamida? Se une a esta sustancia, el ácido piracinol. ¿Estamos? Esta paso de la piracinamida a al primer paso metabólico, mejor dicho, eso quería decir, a esto, es lo que sabemos que genera su efecto terapéutico. De ahí en más, todo lo demás son, con respecto al mecanismo de acción, teorías que tratan de acercarse un poco a cuál es el principal mecanismo por lo cual genera el efecto. ¿Estamos? No quiero ahondar mucho en esto porque no son teorías, no el efecto, el mecanismo de acción no va por ahí, en este tema, ¿no? Para que lo sepan en el examen. Sí, cuestión a tener en cuenta de la piracinamida, que es metabolizada y es a nivel microsomal y es excretada a nivel renal. Entonces es importante tener en cuenta la función renal del paciente y tiene un amplio volumen de distribución, entonces lo que hace es que sea importante y relevante conocer la masa corporal total de esta persona. Efectos adversos es un directo hepatotóxico, hepatotoxicidad, y que si se suma con rifampicina y piracinamida, aumenta el riesgo y es algo que hay que ir monitorizando constantemente.
Y nada más para agregar de esto. Son tres fármacos muy escuetos, así que no para este tema. Después cuando vean tuberculosis ya en quinto, es otra cosa. Porque ahí ya se ve más que nada tratamiento y demás. No sé si hay preguntas o no. Pero voy a dejar de compartir, porque si no. Ahí está. Creo que no tienen habilitado el chat, pero iban a haber clases de consulta. Está todo en el campus, me parece, la info. Sí, sí, sí. El tema, no sé, como este no es el mío, no sé por qué no tienen habilitado el. A ver. ¿Por qué no tienen habilitado el micrófono? Bueno, es una cuestión de, bueno, yo no creo esta reunión, entonces no lo puedo modificar. Pero bueno, igual queda grabado y cualquier cosa está en las clases de consulta para responderla. ¿Estamos? Calculo que sí. Listo. Bueno, chicos, espero que Suerte, les haya chicos. servido. Gracias, Valentín.